People with very high expectations have very low resilience. To you, except for I hope suffering happens to you. Resilience matters. Greatness comes from character and, unfortunately, in success. Nvidia es hoy una de las 3 empresas mejor valoradas del mundo. Junto a Microsoft y Apple lideran el triángulo de las 3 tecnológicas más grandes y con mayor capitalización del mundo. Sin embargo, en el caso de Nvidia, este éxito no ha venido exento de controversias. Desde su fundación en 1993, la empresa ha tenido muchas actitudes, comportamientos e intenciones no del todo saludables con su competencia, con el mercado y hasta con sus clientes. Si bien sus balances comerciales trimestre a trimestre demuestran que su foco siempre está arriba, en el camino han dejado algunas cabezas que incluso las millonarias ganancias de sus accionistas no pudieron ocultar. Fanáticos de la tecnología y amantes del gaming, soy Edu Camps y estas son las 5 peores controversias de Nvidia. Vamos a darle. ¿Cómo que no se guarda? ¿Por qué no me abre? ¿Cómo que no es compatible? Hola, buenas tardes. Soy Edu Camps. ¿Sabían que según un estudio de la Universidad de Massachusetts, las personas que sufren con su suite de ofimática tienen un 147,5% más de sufrir hemorroides? Si se cansaron de trabajar parados, chicos, su solución tiene nombre y apellido: WPS Office. WPS Office es la mejor alternativa a Microsoft Office, totalmente gratuita, liviana y sobre todo con mucha espalda. 37 años de trabajo y más de 600 millones de usuarios activos mensuales. WPS Office, chicos, tiene todas las herramientas que necesitan para trabajar, pero mejoradas. Y encima, desde una única suite. Es totalmente compatible con los formatos clásicos e incluso tiene lector, editor y gestor de PDFs integrado. Además, es totalmente multidispositivo. Podés editar tu documento en la PC, en el celu o desde un navegador web en cualquier parte del mundo, seas vos u otra persona, porque también WPS Office permite colaboración en tiempo real. Y lo mejor de todo, chicos, su modelo Pro integra inteligencia artificial para lo que necesites. ¿Necesitas comparar tablas? Listo. ¿Que te analice un texto? Listo. ¿Que te mejore las diapositivas? Listo. Chicos, dejen de pelear con sus documentos y pásense a WPS Office, la suite de ofimática del futuro. Parece mentira, pero Nvidia fue fundada con el objetivo de desarrollar chips gráficos para videojuegos. Sin embargo, desde hace algunos años para acá, el principal foco de la empresa dejó de ser el gaming y se han movido al naciente mercado de la inteligencia artificial, previo paso por el segmento de cómputo móvil y supercomputación. Hace varios años que Nvidia se ha posicionado como uno de los líderes en el mercado de la inteligencia artificial, siendo el proveedor líder de hardware y equipamiento para los proyectos de inteligencia artificial más importantes en el mundo, en empresas como Amazon, Microsoft o Meta. Lo curioso es que en su búsqueda por crear y perfeccionar modelos de lenguaje, la empresa fue demasiado lejos. Comenzó a utilizar material para entrenar internamente a su inteligencia artificial, pero no cualquier material, sino aquel contenido protegido por derechos de autor. En una investigación publicada en 2024, se conoció que Nvidia estaba entrenando su inteligencia artificial con videos de internet a un ritmo demencial, extrayendo de la red el tiempo de una vida humana, es decir, más de 90 años de video en tan solo un día. Y lo peor de todo es que un gran porcentaje de ese contenido estaba protegido por copyright. Sin el permiso de plataformas de video como YouTube o Netflix, Nvidia fue descubierta extrayendo, robando y minando contenido audiovisual de estos repositorios digitales, además de muchísimos otros. Todo con el objetivo de crear una fábrica de videos que permita a su inteligencia artificial analizar toda esta cantidad de material en un solo día. Si bien obviamente Nvidia públicamente negó todo, la confesión fue realizada por uno de sus empleados tras evaluar la ética sobre su trabajo y sobre todo las implicancias legales de robar información de internet de forma masiva. Lamentablemente este caso quedó impune. El proyecto final de toda esta minería de información fue Nvidia Cosmos, una herramienta de WFM o modelo fundacional de mundos
que hoy es utilizada para entrenar robots y vehículos autónomos. De los 5 casos, este es el que seguro tengan más presente. Este accionar tan poco ético de Nvidia fue muy popular, dado que involucró a muchos de los principales reviewers de tecnología de habla inglesa. El caso comenzó hace un par de generaciones atrás. Allá por el no tan lejano 2020, el ray tracing o trazado de rayos todavía era una novedad y no muchos juegos lo soportaban todavía. Para Nvidia, el ray tracing era una revolución tecnológica que estaba impulsando con fuerza y como tal buscaba que todos los medios y la prensa independiente hablen de ella de forma positiva. En aquella ocasión, la primera víctima de la censura de Nvidia fue el canal de YouTube Hardware Unboxed, que tras realizar un análisis de algunas GeForce RTX de la serie 30, recibió un email de Brian Del Rizzo, director de prensa y comunicación para GeForce, comunicándole que no le enviarían más tarjetas GeForce para su análisis, dado que, cito textual, su dirección editorial se enfocaba solo en rasterización y no en todas las tecnologías que ofrecía Nvidia a los gamers, haciendo clara referencia al trazado de rayos. Tras hacer público este email, otros colegas de YouTube como J2Sense, Gamers Nexus y hasta Linus Tech Tips condenaron la actitud de Nvidia y pusieron todavía más leña al fuego, relatando su propia experiencia con la empresa. Tras el revuelo generado en redes sociales y con toda la prensa de tecnología cuestionando el accionar de Nvidia, a los pocos días después el mismo Brian Del Rizzo envió a Hardware Unboxed no uno, sino 2 correos de disculpa, comunicándole que darían un paso atrás en la decisión de banearlo del círculo de reviewers y pidiendo perdón por sus palabras. De esto, chicos, pasaron 5 años. Sin embargo, internamente las cosas en el departamento de PR de Nvidia parece que no han cambiado tanto. Hace solo un par de semanas, Gamers Nexus publicó una denuncia pública contra Nvidia por el mismo motivo: la manipulación del contenido de los portales para su propio beneficio. Esta vez, en lugar del ray tracing, la tecnología de la cual Nvidia solo quiere escuchar noticias positivas es Multi-Frame Generation, y en lugar de Hardware Unboxed, la víctima fue Gamers Nexus. Según se hizo público gracias a este canal de YouTube, con la salida de la GeForce RTX 5060, ellos y otros portales de tecnología recibieron una advertencia por parte de Nvidia. Tenían que comprometerse a realizar las pruebas y los análisis de la GeForce RTX 5060 solo en ciertos juegos y comparándola únicamente con otras 2 tarjetas, la RTX 3060 y la RTX 2060. Si no estaban de acuerdo, no recibirían una GeForce RTX 5060 de forma anticipada para poder realizar el contenido antes del lanzamiento de la tarjeta. Es decir, Nvidia impedía el acceso temprano al hardware si no se comprometían a exponer la información de la forma que ellos buscaban, totalmente parcial y sobre todo sin comparar a la tarjeta con su modelo anterior, la GeForce RTX 4060. El tiempo cambió, chicos, pero la premisa es la misma: la falta de compromiso a los ojos de Nvidia por mostrar el contenido de la manera que ellos pretenden. En pocas palabras, esto es un chantaje para manipular la dirección editorial del medio. El tercer caso de esta lista es uno muy sonado para todos aquellos que una vez tuvieron una placa de video de esta marca en sus manos. A mediados de septiembre de 2002, una noticia generó un shock en la industria. EVGA no lanzaría más placas de video de Nvidia. A solo meses antes del anuncio de la próxima generación de GeForce, las RTX Serie 40, uno de sus más fieles socios anunciaba que se retiraba del mercado de las tarjetas gráficas para PC. Tras 22 años de trabajo en conjunto, EVGA no daba razones de peso para su decisión. Cosa muy extraña, dado que era el principal vendedor A y B en Estados Unidos, con un 40% del market share en 2022 y uno de los fabricantes de placas de video líderes en Europa.
Sin mencionar, aparte, de que EVGA era un partner exclusivo, es decir, no fabricaba tarjetas para AMD, sino solo para Nvidia. Todo eso volvía mucho más extraña a la decisión. ¿Por qué un socio tan importante y clave en el ecosistema de Nvidia como EVGA, de un momento a otro, anunciaba que no quería trabajar más con Huang y compañía? Sin embargo, un informe de John Pedy Research, consultora especializada en hardware de PC, compiló la principal razón detrás de esta decisión: la desidia de Nvidia. Año tras año, la inversión de Nvidia se fue enfocando cada vez más en investigación y desarrollo. Con cada nueva generación, Nvidia ganaba millones y millones de dólares vendiéndoles chips a sus socios de negocio. Pero al otro lado del mostrador, los costos de producción, logística y distribución seguían subiendo, lo que generaba que las ganancias de sus mismos socios cayeran. Todo eso sumado a que el precio final de las tarjetas de cara al usuario lo determinaba la misma Nvidia, quitándole poder de decisión a sus socios para generar ganancias. Si los costos suben pero el precio del producto lo controla un externo, un negocio de este tipo se vuelve muy difícil de sostener en el tiempo. EVGA contaba con un equipo de ingenieros exclusivamente dedicado a mejorar el diseño de la disipación de sus GPUs, además de personal técnico para optimizar su software EVGA Precision. Seguro más de uno recordará también que el punto más destacable de EVGA era su personal dedicado 24/7 a la atención al cliente, cosa que no es común en esta industria. EVGA o EVGA se caracterizaba por poner mucho énfasis en la calidad de su producto frente a otras marcas de la competencia. Esa relación de mutuo beneficio poco a poco se fue rompiendo. Año tras año, EVGA veía que su posición como socio premium y exclusivo de Nvidia ya no tenía peso. EVGA ya no era tenido en cuenta para los nuevos lanzamientos de productos, no tenía un papel destacado en los eventos, hasta el punto que no era consultado ni avisado previamente de movimientos tan importantes como cambios de precio u ofertas. El caso más sonado fue el lanzamiento de la GeForce RTX 3090 Ti Founders Edition, que se podía conseguir en Best Buy por $1.100, precio que rompía con la estructura de sus socios, dado que los modelos custom de marcas como EVGA empezaban desde los $1.400. Desde cualquier punto de vista, esta es una movida muy cuestionable de Nvidia que va en total detrimento de los intereses de sus socios comerciales. Por casos como este, que como nos enteramos tras el lanzamiento de las RTX 5000, Nvidia sigue repitiendo, empresas como EVGA se han cansado y han dicho adiós y hasta nunca a Nvidia. El caso de EVGA fue emblemático y permitió conocer cómo es el trato de Nvidia puertas adentro para sus socios: desigual, casi despótico y en ocasiones totalmente despectivo. La controversia relacionada a la GeForce GTX 9070 no solo ha quedado como una mancha negra en el historial de Nvidia, le ha valido una demanda judicial colectiva por parte de sus mismos compradores, que acusaron al Titán Verde de publicidad engañosa. Fue tal la reacción negativa hacia Nvidia que hasta el mismo CEO Jensen Huang tuvo que salir a dar disculpas públicas por lo ocurrido. El 19 de septiembre de 2014, Nvidia presentó su nueva tarjeta de video, la Nvidia GeForce GTX 9070. A $330, esta era una placa de video de gama media basada en el chip GM204 con, según Nvidia, 4 GB de memoria de video. Su competencia principal era la AMD Radeon R9 290, una placa de video de 4 GB de memoria y un precio superior: $400. Al llegar las GeForce RTX 9070 a las manos de los usuarios y sobre todo a la de los analistas, algo no cuadraba. Las especificaciones anunciadas por Nvidia no coincidían con lo que se veía en sus equipos. Esta diferencia se hizo pública en poco tiempo
y Nvidia tuvo que salir a dar explicaciones. La primera excusa de los verdes fue un error de comunicación, dado que las especificaciones dadas por ellos eran erróneas, tanto en la cantidad de ROPs como en el caché. Pero el principal problema era otro: su memoria. Si bien la GeForce GTX 9070 era promocionada como una placa de video con 4 GB de memoria, se comprobó que por el diseño de la tarjeta de video, su memoria estaba dividida. Por un lado, un bloque de 3.5 GB eran accedidas de forma prioritaria por las aplicaciones al 100% de su velocidad, y el bloque restante, 500 MB, solo podían trabajar a un séptimo de la velocidad de la primera. Esto significaba que cuando los jugadores ejecutaban aplicaciones o juegos que requerían más de 3.5 GB de memoria, notaban cómo el rendimiento general de la GTX 9070 se degradaba. AMD aprovechó este incidente y lanzó un par de clips muy ocurrentes sobre la memoria de su GPU, e internet se llenó de memes. Este problema fue en ascenso, al punto que los portales de internet y foros como Reddit aconsejaban evitar esta placa de video si el usuario quería jugar en resoluciones mayores a Full HD. Nvidia, por otra parte, se defendía afirmando que la diferencia con la placa de video tope de línea, la GeForce GTX 9080, era ínfima, y que la pérdida de rendimiento por esta diferencia en la asignación de memoria era menor a un 3%. Sin embargo, estas excusas no fueron suficientes. Los gamers dijeron basta, y a los pocos meses este caso escaló a la justicia. 15 demandas diferentes se unieron en una sola bajo la Corte del Norte de California. Nvidia sabía que un juicio sería caro, complejo y sobre todo difícil de ganar. Es por eso que la empresa liderada por Jensen Huang descartó ir a instancias judiciales, aceptó los cargos y acordó una compensación para todos los usuarios que habían comprado una GeForce GTX 9070. Nvidia tuvo que pagarle a todos sus clientes una compensación de $30, un 10% del precio de lista de la GeForce GTX 9070, además del costo de todo el litigio, unos 1.3 millones de dólares. Sin embargo, el impacto de esta controversia no solo fue monetario, sino de confianza. Tras descartar el caso en la justicia, Jensen Huang publicó una carta abierta disculpándose por lo ocurrido y prometiendo que no pasaría nunca más. Y hasta ahora han cumplido, pero con las especificaciones, no con el precio. El caso más escandaloso de toda la historia de Nvidia ocurrió en 2018 y fue tan emblemático que hasta tiene su propia página en Wikipedia. El 1 de marzo de 2018, Nvidia anunció en un post de su blog oficial la introducción del nuevo GeForce Partner Program. El director de marketing para socios, John Tipple, hacía hincapié en los beneficios que este programa traería para sus socios de negocio, y cómo, de ese momento en adelante, valorarían mucho más la transparencia de sus socios para con sus usuarios. Más allá de este mensaje, su contenido era bastante vago y no daba precisiones sobre los alcances, beneficios puntuales y sobre todo el impacto de esta iniciativa. A los pocos días fue el portal HardOCP el que comenzó a indagar sobre esta cuestión, entrevistando a los mismos socios de Nvidia sobre los alcances de este programa, además de otras compañías involucradas. El resultado de toda la investigación fue publicado en un informe exclusivo con un contenido bastante perturbador. El GeForce Partner Program, o GPP, era a todas luces una iniciativa totalmente anticonsumidor, anticompetitiva y sobre todo rozando lo ilegal. Lo que el GeForce Partner Program promovía era una lealtad absoluta hacia Nvidia y hacia la familia de productos GeForce, a cambio de muchos beneficios como ser catalogados como socios pre-lanzamiento, trabajo de ingeniería en conjunto, fondos de marketing, soporte en redes sociales y PR, como también inclusión en los Game Bundles. Nvidia exigía que las empresas que vendan productos Nvidia solo vendan productos Nvidia.
Por ejemplo, si Asus ofrecía placas de video bajo la marca Republic of Gamers, al inscribirse bajo este programa, solo podría vender placas de video GeForce, es decir, las Asus ROG solo serían modelos para Nvidia. Si Asus deseaba vender tarjetas gráficas de AMD o de Intel, debería crear una nueva familia totalmente desde cero, desarrollar el producto, darle apoyo de marketing, crear un packaging diferente a Asus ROG y todo lo que ello conlleva. Este programa dejaba claro que otras marcas como AMD no podrían tener relación alguna con la marca ROG, que sería solo exclusiva de Nvidia, sea para laptops, para Radeon RX de escritorio o para APUs. Se imaginarán que incluso para una empresa como Asus, con una estrategia fuerte y una familia de productos ya consolidada bajo la marca Republic of Gamers, que le impidan vender una parte de su portafolio solo para poder formar parte de la otra, es un golpe muy duro. Si bien Nvidia no obligaba a ningún OEM o A&B a sumarse a este programa, si no firmaban iban a quedar en un segundo plano frente a las compañías que sí lo hacían. Nadie querría ver cómo frente suyo, el líder del mercado con más del 80% del market share, da preferencias y reparte fondos de marketing, entre otros beneficios, solo a la competencia. La única opción posible para los socios era entrar o quedar en desventaja. Si bien Nvidia repetía una y otra vez que no era un programa exclusivo, realmente sí lo era. Requería de la exclusividad absoluta de la marca que firme con ellos, dejando a la competencia con menos opciones que antes. Tras esta iniciativa, las tarjetas de AMD Radeon serían más complicadas de conseguir en las marcas que también venden Nvidia GeForce. Eso también terminaría por dañar al consumidor, que solo vería placas de video GeForce en las marcas de las que ya conoce y confía. El GeForce Partner Program era un intento de una empresa totalmente dominante de obtener más poder y dominio en el mercado. Al pasar los días, los artículos y las denuncias se fueron acumulando, con reportes incluso de portales económicos como Forbes. Y tras una carta abierta de Scott Herkelman, VP de Radeon, la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la Comisión Económica Europea anunciaron que iban a investigar el trasfondo de este programa. Y si bien presumiblemente algunas marcas como Asus, MSI o Gigabyte sí se habrían sumado a esta iniciativa, otras como HP y Dell se negaron. Si recuerdan, MSI y Asus tenían familias exclusivas para cada marca. En el caso de MSI, la serie Mesh o Evoke solo estaba disponible para el segmento Radeon. Y Asus hizo lo mismo con su marca Ares, que descontinuó a los pocos años. Tras todas las críticas y tras la amenaza de investigación por parte de las autoridades antimonopolio, Nvidia anunció la cancelación del GeForce Partner Program, aludiendo como razón para hacerlo una gran cantidad de rumores, conjeturas y desconfianza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. La reputación de Nvidia tras este programa había sufrido un duro golpe, y esa visión de poder para subyugar a la competencia al día de hoy todavía se mantiene en el imaginario colectivo de todos los gamers de PC con algo de memoria. Hasta acá el video de hoy. Estas fueron las 5 peores controversias de Nvidia. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en un próximo video.